En esta ocasión vamos a atender un tema que tiene que ver con crecimiento, con el favor de Dios. Estaremos mirando otro más, un segundo, el próximo martes, si Dios lo permite, y estamos todos bien. El tema de crecimiento personal es muy importante. Pensemos por un momento en la importancia de ello. El estar juntos meditando en este tema nos bendecirá grandemente, estamos seguros. Es en Dios en quien nos enfocamos, Él es el que nos enseña y juntos meditar, no enseñarnos unos a otros, porque Dios es el que nos enseña. Y el meditar en lo que Él nos dice nos hace mucho abrir nuestros corazones, nuestras mentes cuando viene de Él. Pensemos por un momento en la importancia del crecimiento, hermanos. ¿Qué sería de una iglesia local? Piense por un momento, con hermanos, hermanas que están creciendo gradualmente conforme pasa el tiempo. Niños espirituales que nacen por la voluntad de Dios, emergen de las aguas del bautismo y conforme pasan los días, las semanas y los años, van creciendo, van cambiando en actitudes, en pensamientos, en obras, van cambiando en todo lo que es el área de su estructura, de su composición, de su carácter. Pensemos en eso, qué hermoso sería en una iglesia haya menos dificultades de comportamientos, de carnalidades, de divisiones, de problemas, de ofensas personales, de todo tipo. En realidad lo que estamos figurando es que cuando hay un crecimiento hay menos de ello. Las divisiones, las ofensas personales, las carnalidades, creemos que es difícil que no existan. Pablo lo dijo a los Corintios en el capítulo 3 de su primera carta y explicaba también de las divisiones, dice en parte lo creo, porque es necesario que haya divisiones. Entonces, pero el deseo de Dios siempre es que cada uno de nosotros crezcamos. Se evitarían muchas dificultades, no solamente de tipo congregacional, sino también de tipo personal. En nuestras vidas, nuestra vida reflejaría más a Cristo Jesús que nosotros mismos. En fin, hay infinidad y sin número de bendición en el crecimiento. Dios quiere crecimiento y eso vamos a meditar en estos siguientes minutos y con el favor de Dios el próximo martes. Así es que, hermanos, vamos a nuestro texto de análisis de hoy. En apariencia es un texto muy sencillo de entender, pero me pregunto si será fácil de realizarlo en nuestras vidas, porque hablaremos de dos condiciones que este texto presenta para poder crecer. Dios nos dice que hay dos condiciones que necesitamos cumplir en nuestras vidas para poder emprender el camino del crecimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al versículo 3, dice de la siguiente manera: desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En este texto encontramos esas dos condiciones. Vamos a mirar la primera de ellas. El texto de Dios nos dice que es necesario limpiar el corazón. Eso es lo que nos dice en el versículo 1 del capítulo 2. La palabra desechando. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Desechando. Es necesario entonces una limpieza de corazón. Antes, una vez que el cristiano ha sido bautizado para el perdón de pecados, la persona ha sido bautizada. El cristiano inicia una carrera espiritual, inicia una vida espiritual, una carrera que pelear, que correr, que luchar. Pero ese es el punto, el momento donde también el Hijo de Dios inicia también una limpieza de corazón. Esto es lo que nos enseña este versículo. La palabra desechando es una palabra
con el significado de apotestaí, que es la palabra a quitarse uno la ropa, dice William Barclay en la página 986. O sea que hay cosas de las que un cristiano tiene que desvestirse, que despojarse, como cuando tenemos ropa sucia y necesitamos cambiarla por una limpia. Esa es la idea aquí. Dios quiere, Dios desea, Dios manda, inclusive, que nosotros limpiemos nuestro corazón si queremos crecer. Es un requerimiento, una condición. Eh, la segunda palabra de desechando es la palabra pues. Esa palabra pues implica lo siguiente, es una palabra que señala la inferencia lógica al leer los asuntos considerados en la porción final del primer capítulo. En otras palabras, lo que el apóstol Pedro tenía en mente, guiado por el Espíritu Santo, desde luego, es que el desechar, el iniciar una acción interna en el corazón de limpieza, de quitar las cosas que no convienen, se deben de encauzar, o diríamos así, es la palanca. Hay una palanca que empuja, que va a provocar que nosotros empecemos esa limpieza. Por eso, deseando pues, la palabra pues se refiere a lo que ha dicho en el capítulo 1, verso 22 y verso 23. Había dos cosas que Pedro enumeró en el verso 22 y 23, leámoslo así. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Estamos seguros que se refiere al bautismo mismo, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Y luego en el verso 23 dice, siendo renacidos. O sea que hubo una purificación del alma y hubo un renacimiento. Eso es lo que dice el verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y eso es por la palabra que permanece para siempre. Cuando nacimos de nuevo, fuimos renacidos. Y ahí entonces, hermanos, empieza una nueva vida. Bueno, por eso es que el apóstol Pedro dice, desechando pues, es necesario, es implícito y lógico que nosotros, una vez que somos bautizados, es bueno aprender nosotros, hermanos, que si ayudamos a otros recién bautizados, enseñarles que es tiempo de renovación, enseñarles que son nueva criatura, enseñarles que son discípulos, que ellos no saben, pero van a ir aprendiendo gradualmente. Pero es muy bueno recordarles a ellos, tener clases básicas, primarias, y enseñarles el camino que quizás a nosotros no nos enseñaron. Y ahora batallamos para quitar ciertas cosas que a veces no podemos ver o no queremos aceptar, que necesitamos erradicarlas de nuestras vidas. Es muy bueno, sería muy bueno ayudar a nuevos hermanos en ese sentido. Ahora bien, hay una fuerte énfasis en cuanto a esto, en cuanto a la limpieza de corazón, no solamente a través del apóstol Pedro, también del apóstol Pablo y otros discípulos más que escribieron. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 31, note bien la expresión de quítese de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese, note bien la expresión, quítese, es necesario quitarla. En Colosenses capítulo 3, verso 8, encontramos otra expresión de dejad, verso 8 de Colosenses 3, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y hace la lista la misma que escribió a la iglesia en Éfeso. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, ahí está la otra vez la palabra, despojado, dejad del viejo hombre con sus hechos. Lo que podemos mirar o pensar o meditar es que Dios quiere que nosotros lo hagamos, son las cosas más básicas y sencillas que podemos pensar.
no somos de la partícipes de la idea de que oramos y le decimos a Dios, Señor, quita esta ira, quítame el enojo, quita malicia. No queremos decirlo, obviamente, contradiríamos la Biblia, las escrituras, que debemos buscar la ayuda de Dios en oración, debemos hacerlo. Pero una cosa que no vamos a esperar es que Dios lo haga, Él y por su sola voluntad, sin la ayuda nuestra. Es imperativo entender esto. Por eso Pablo dice así, pero ahora dejen, quítense. Es algo que nosotros debemos poner todo esfuerzo por hacerlo. Cuando alguien decide dejar de hacer algo o quitarse la ropa sucia, lo hace él mismo. Y eso es lo que estamos mirando también aquí. Ahora, Jesús explicó que hay leyes naturales que no se pueden cambiar, son incambiables, como la temperatura, como el frío, el calor, como la luz, las tinieblas. Son leyes en la física que no pueden cambiarse. Y en esto de limpiar el corazón también es exactamente la misma cosa, hermanos, amigo oyente. En Mateo capítulo 13, verso 7 y verso 22. Note bien, hablando de ello, verso 7. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Esto significa, esto significa que en el proceso, en el esfuerzo que cada uno de nosotros pongamos de limpiar el corazón, hay obstáculos, hay dificultades. Y una de ellas es, por ejemplo, los espinos aquí, en el verso 7, están representando el afán, según el verso 22, el afán de este siglo, el engaño de riquezas. Verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuál es esta ley que no puede cambiar? No puede, no puede. La semilla de trigo, por ejemplo, no puede producir, no puede crecer, no puede desarrollarse entre espinos. Ese es el punto que estamos hablando de la ley de la vida vegetal. No es posible. Y lo que representa aquí, entendemos que Jesús nos dice que nosotros no podemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón y producir si estamos afanados o si estamos siendo engañados por la riqueza, buscando más las riquezas de este mundo que las riquezas celestiales. Eso es, hermanos, qué hermoso es que Dios se interesa en nuestro crecimiento y ha puesto todos los medios. Jesús nos ilustra con amor que hay leyes que no pueden romperse. Necesita el trigo crecer por sí solo, sin estar entre las espinos. Eso es. Los que nacimos en el campo o vivimos en el campo alguna vez, hemos visto alguna semilla de algo que queremos que produzca, pero si salen otros arbustos, otras plantas, no lo dejan crecer, y eso es lo que Jesús explicó aquí. También en Mateo 7, verso 17 y verso 18, dice que así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Otra ley incambiable. Así como hay una ley que no puede una semilla de trigo crecer entre un espino, tampoco puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Imposible. Eso no es posible en la vida vegetal. El verso 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que, simple y sencillamente, el árbol se conoce por sus frutos. Y esto, hermanos, nos hace meditar que cuán sentido tiene que Dios nos pida que es necesario limpiar el corazón. Necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos cambiar nuestras vidas. Y Dios lo puede hacer. Pero una de las cosas que necesitamos hacer nosotros es limpiar el corazón. Hagamos una pausa. ¿Hemos pensado alguna vez por algún momento, Señor, en oración o en nuestras meditaciones, Señor, hay algo aún que yo debo cambiar? ¿Hay algo que está estorbando para mi crecimiento? Y si es sí,
¿Cuál es? ¿Qué cosa estorba para que yo crezca, madure, avance en mi vida espiritual? Pasando a Mateo capítulo 12, verso 33 a 34, Jesús dijo, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. ¿Por qué? Porque por el fruto se conoce el árbol. Jesús decía a los hombres contemporáneos de su tiempo, escribas y fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Está presente nuevamente esta ley en lo que Jesús dijo. Pensemos en un árbol y un fruto bueno. Pensemos en un otro árbol y su fruto malo. Pensemos en Jesús y sus palabras. Pensemos en los fariseos y sus palabras. ¿Qué salían de la boca de los fariseos? ¿Cosas buenas? No. Cosas malas, sí. Porque de la abundancia el corazón habla la boca. Encontramos una ley, una vez más aquí, hermanos. El fruto es como las palabras y nuestras acciones. El árbol somos nosotros. De ahí que si una persona habla cosas malas, entonces no puede ser un árbol bueno. Es una ley en la vida vegetal nuevamente, en los árboles. Y Jesús ilustra una vez más la necesidad imperiosa de limpiar nuestro corazón. Imposible los fariseos hablar cosas buenas, puesto que su corazón no era, no era bueno. Así que en el capítulo 2, verso 1, regresando a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, el apóstol Pedro, de parte de nuestro Dios, dice, desechen pues, desechen por las razones obvias que ya se ha dicho. Tenemos una nueva vida y hemos nosotros así, sido renacidos de una simiente incorruptible. Después de ello encontramos en versículo 1, la palabra malicia, engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. No te viene este conjunto o grupo de cosas malas. Por ejemplo, ¿qué cosa es quitar? Bueno, la palabra engaño, y eso es una palabra que tiene que ver con el griego dolos. Engaño o engañar es el truco del que se dedica a engañar para conseguir lo que uno quiere a través de engaños. El engaño, quítese de engaño. La palabra hipocresía, hipócrisis, uno que contesta, un actor, es un farsante que mantiene ocultos sus verdaderos motivos. Pensemos en eso. Eso es la hipocresía. Contestar, hablar de una forma hipócrita realmente es ocultar sus verdaderas intenciones. Uno que actúa, porque la hipocresía nos hace actuar. Recordemos que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía en aquel tiempo, cuando Pablo reprendió a Pedro. Pedro mismo cayó en la hipocresía, en el pecado de hipocresía. Y esto es lo que hay que quitar. Envidias, griego, no, tonos, nonos. Es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo o huir de la prosperidad de otros. Si nosotros sentimos envidia porque a un hermanito, una hermanita Dios le prosperó en alguna manera material o de espiritualmente, entonces tenemos un sentimiento de disgusto en vez de alegrarnos. Como Pablo decía a los hermanos en Corinto, si un hermano se alegra, todos con él nos alegramos. Los cristianos necesitamos erradicar la envidia. La envidia, al mismo tiempo que hipocresía y engaño, estorba en el crecimiento. No puede producir, así como Jesús explicó, la semilla de trigo dentro de una o junto a unos de esos arbustos de espinos. También el apóstol Pedro habla de detracciones. Y esto a veces, hermanos, se tolera o se permite en la iglesia como un pecado muy inofensivo. En realidad está viajando, es como decía un hermano, está viajando en el mismo grupo, en el mismo autobús, en el mismo auto, con otros pecados similares. Las detracciones simplemente son comentarios hirientes, el chismorreo que muchas veces no logramos dominar, del griego catalalia o catalalos, como algunos dicen.
El, las detracciones es decir, hablar mal, hablar mal. Muchas veces podemos hablar bien de nosotros y hablar mal de los demás. A veces calumniar. Y esto muchas veces es fruto de la envidia, de mirar que otros prosperan o mejoran en sus vidas. Debemos renunciar a todo esto. Todos estos pecados estorban en las buenas relaciones, no solamente en nuestro crecimiento personal, sino también estorban en las buenas relaciones, afectan la unidad de la iglesia local, obstruyen el camino para poder crecer en el amor fraternal. Así que tenemos ya, hermanos, entendido lo que Dios quiere en este versículo 1. Es necesario una limpieza, limpieza de corazón de todos estos pecados por las razones obvias que Pedro ya dijo en el capítulo 1. Pero hay algo más, otra condición más. Otra condición más. Y antes de avanzar a la siguiente condición, establecemos algunas verdades muy simples. No se puede crecer si no hay antes una limpieza de corazón. Recuerde las leyes en la vida vegetal y en otras áreas de la vida que son incambiables. No se puede crecer si no hay antes una limpieza de corazón. Quien quiera crecer sin limpiar su corazón de esas cosas, imposible. Son leyes inmovibles, incambiables, que no se pueden cambiar. El limpiar el corazón es el único camino hacia el crecimiento espiritual, lo que dice este versículo. Nadie puede crecer para salvación si no quita antes estas cosas. Así que, hermanos, una vez más, en la carta primera de Pedro y pasando al versículo 2, es necesario no solamente limpiar el corazón, sino también es necesario alimentarnos con la palabra de Dios. Versículo 2. Desechad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead. Note bien la palabra desead. Desead. Y aquí encontramos la palabra desead. En la estructura del texto muestra a un niño recién nacido deseando con ansia la leche. Desead como niño. La palabra desead es pipoteo, sugiere una gran ansiedad, un anhelo constante por la palabra de Dios, como se caracteriza de un infante, de un niño, en la añoranza, en el deseo, en la aspiración por la leche que constituye su única comida. Y la palabra niño aquí es brefos, niño recién nacido. Recordemos que hay otros términos griegos para otra clase de niños, niños más grandes, niños más crecidos, que es aparte de brefos, niños recién nacidos, que es paidía, paidón, etcétera. Pero aquí encontramos la idea central. Dios quiere, y una de las condiciones que Dios ha puesto para nuestro crecimiento, mis amados, es que cada uno de nosotros actuemos, tengamos una hambre y una sed de la palabra de Dios como un niño recién nacido, un deseo intenso por ella. Eso es lo que Dios nos dice. Es necesario alimentarnos de esa manera. Desead, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual. La palabra desead es como existe un deseo muy fuerte. A través de las escrituras encontramos el deseo, inclusive más que deseo. Hay una palabra que aparece en las escrituras como anhela. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Debemos anhelar una patria celestial. Debemos más que desear, anhelar. Así es que pensamos por un momento, hermanos. Existe un peligro muy común que a través del tiempo cada uno de nosotros seguro que lo hemos observado, ojalá que no experimentado, y si lo hemos experimentado, bueno, todos estamos expuestos a eso. ¿Cuál es ese peligro? El peligro de que el cristiano que ya tiene tiempo en el Evangelio desde la obediencia, ya no desea con ansia la palabra de Dios. Se va perdiendo ese apetito. Es necesario volver a despertar el deseo por la palabra de Dios. Aquí aprendemos una cosa muy importante. Creemos que un hijo de Dios cuando ha nacido podemos tomar ventaja, los maestros,
y ayudarles a ellos a que ellos empiecen una vida de renovación, diciéndoles que es necesario proponerse limpiar el corazón, ayudarles a hacerlo, enseñarles que es tiempo de aprendizaje, tiempo de cambio. Pero también para nosotros mismos es importante en comprender esta oportunidad ante nuevos discípulos, enseñarles que hagan hábitos de leer, en segundo lugar, hábitos de leer, de alimentarse por ellos mismos en los espacios donde el maestro no les está enseñando, para cuando pase el tiempo ellos sigan alimentando o fortaleciendo ese apetito de la palabra de Dios. Porque si pasa tiempo, hermanos y amigo oyente, después de un tiempo, el volver a despertar el deseo es difícil, es difícil. Y necesitamos nosotros, como condición segunda para poder crecer, estar alimentándonos de la palabra de Dios diariamente. Debemos temer esto, caer en una actitud de indiferencia, en una actitud de falta de deseo por la palabra de Dios. Estudios bíblicos, sermones los domingos, reuniones por semana y que nos audios que hoy en día, gracias a Dios, tenemos una gran bendición con la tecnología para poder nosotros alimentarnos. No te viene en cuanto a temer, en cuanto a caer en esta actitud. Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, entre en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberle alcanzado. La causa del temor del verso 1 es un reposo que habla Hebreos 4, un reposo espiritual y un reposo futuro también. Hay que temer, hay que temer. Verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva y eficaz. En Isaías encontramos otro paralelo en cuanto al temor de desechar la palabra de Dios, de no desearla. En Isaías 5:13 y el verso 24, Isaías 13 y el verso 24. Dice el verso 13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por tanto, como la lengua del fuego, verso 24, consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué? Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Note bien la consecuencia, la consecuencia. Así que, primera de Pedro, volviendo a nuestro texto de análisis, capítulo 2, verso 2, dicen, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hay muchos pasajes de la Biblia. Ocúpate en la lectura, Pablo, Timoteo, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, a vosotros parece que es tener la vida eterna, hermanos, pero sinceramente, cuando no hay apetito, no importa cuántos textos haya, cuánto Dios nos lo diga, nos lo repita, muchas veces no vamos cada día a analizar la palabra de Dios, a alimentarnos de la palabra de Dios. Cuando el apetito se ha ido, se abandona el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Así que hay algo más en el versículo 12, no solamente desear como ese niño, y también dice que es la palabra de Dios, la leche espiritual, una forma metafórica. La palabra de Dios es como la leche espiritual. Pero dice, agrega a Pedro, y esto es importante, Pedro, el apóstol, el Espíritu Santo, Dios mismo, pudo haber omitido esta palabra, pero me llama la atención, no debe llamar la atención a todos, porque Pedro explicó o escribió no adulterada. Y la razón es simple, y es que la palabra de Dios, la única que puede hacernos crecer verdaderamente sanos en la fe, es la palabra pura, sin alteración alguna. ¿Cómo tiene que ver con la salvación? No es cosa extraña, como no es cosa extraña, hermanos, que haya Pedro establecido que la palabra sea auténtica. Note bien la palabra adulterada en su significado dice que sin engaño, significa sin engaño. En tiempos antiguos, algo increíble, como información adicional, la leche con frecuencia era adulterada con alges.
una sustancia gredosa con el fin de aumentar el volumen y haciéndola así impura y contaminada. Tal falsificación llegó a ser una figura de la mezcla de la falsa doctrina con la palabra pura de Dios. Uno de los antiguos que le llaman padres de la fe, los escritores, le llaman Ireneo, por ejemplo, un escritor primitivo, nacido entre el año 120 y 140 después de Cristo, dijo de los herejes de su tiempo, dijo, mezclan el alges con la leche, manchan la doctrina celestial con el veneno de sus errores. Hoy en día, en cada país, cada tiempo, la leche, hablando literal, se sigue adulterando. Yo vengo de un pueblo donde hay ganado en tiempo pasado y ponen un poco de agua para que rinda y bueno, siempre habrá manera de adulterar la leche. Hoy en día no es la excepción con la palabra de Dios. Siempre habrá hombres que adulteren, que cambien la palabra de Dios. El crecimiento no puede suceder en la vida del corazón del Hijo de Dios si está adulterada. La palabra de Dios debe ser sin adultero, sin adulteración, sin cambio. Primera Timoteo capítulo 6, verso 3 y verso 4, verso capítulo 3 y 4. El apóstol Pablo dijo esto en relación a lo que estamos estudiando. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, ¿dónde viene eso? De nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe, delir acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. La palabra de Dios sana y pura une al pueblo de Dios. Las palabras que no son sanas y la que no es, que está adulterada, causan envidias, pleitos, divisiones, etcétera. Así que no solamente causa que no crezcamos, sino repercute en la misma unidad de la iglesia y condenación para los maestros. En el versículo 3 de 2 Timoteo, capítulo 3, verso 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, esto es la leche no adulterada, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Algo adicional que podemos entender, ¿cómo saber cuándo la palabra de Dios es adulterada o no es adulterada? Hay métodos para saber si la leche desde tiempo antiguo está adulterada o no. Hay métodos. ¿Puede saber uno cuándo está adulterado un producto natural? Sí, claro que sí. ¿Puede también uno saber cuándo la palabra de Dios está adulterada? Claro que sí, claro que sí. Hay reglas de interpretación, esa es una herramienta eficaz. El uso del contexto, la definición de la palabra, el uso de lenguajes, etcétera, etcétera. Hay otra, no solamente eso, sino también hay algo más. Hay algo más. ¿Cómo puede saber uno si está adulterada o no la palabra de Dios? Bueno, una característica que el apóstol Pablo pone aquí en el capítulo 4, versículo 3, es que hay maestros que se amontonan y hablan de acuerdo a sus deseos. Hay comezón de oír en los que escuchan. ¿Qué es esto? Cosas agradables. Cuidado cuando una iglesia quiere cosas suaves, dulces y agradables, cosas motivacionales solamente y no correctivas. Cuidado con eso, cuidado con eso. La verdad puede estar cambiada por el error. Así que dice la palabra de Dios una vez más. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, 2 y 3. La palabra, verso 1, desechando, hay que desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, detracciones. Desead, segundo lugar, verso 2, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, hermanas, estas son las dos condiciones de Dios para poder crecer
Sin esto, nadie podrá crecer para salvación. Se oye muy duro, sí, muy trágico, sí, pero son condiciones. Las condiciones significan que se cumplen y se obtiene lo que Dios prometió, o simplemente no se cumple y no se lleva a cabo lo que Dios prometió. ¿Cuál es lo que Dios prometió? Si nosotros limpiamos nuestros corazones, nos hacemos un autoanálisis en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, y quitamos cada día con esfuerzo aquellas cosas que estorban a la palabra de Dios para que crezca. En segundo lugar, hagamos el hábito de alimentarnos diariamente de la palabra de Dios, que sea ella la que nos nutra todo nuestro cuerpo espiritual hablando, para que podamos crecer sanos en la fe. Y un día podamos alcanzar la ansiosa y anhelada promesa del Señor, la salvación. Que Dios nos ayude a cumplir estos dos requerimientos, dos condiciones para que crezcamos sanamente en nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, ricamente.